Vamos a ver, la agenda globalista persigue unas metas que han sido definidas por globalistas como el propio Rockefeller. David Rockefeller cuenta en sus memorias que en ocasiones le han acusado a él y a su familia de pretender que desaparezcan los estados y que se imponga el dominio de una cábala, él utiliza el término cábala, de financieros y de intelectuales que de alguna manera controle el mundo y lo lleve hacia un sistema de carácter socialista. Y entonces él dice, nos han acusado muchas veces a mi familia y a mí de tener estas intenciones y de que es una agenda contraria a los propios Estados Unidos. Y él dice, bueno, me confieso culpable. Es decir, la idea de una agenda globalista es algo que surge al menos en los años 60, que efectivamente parte de la base de que las naciones-estado como tal no tienen sentido, tuvieron sentido en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en parte del siglo XX, pero esas naciones-estado como tales, soberanas, independientes, carecen de sentido, y lo que hay que implantar es un supragobierno que mantiene en cierta medida la existencia de esas naciones, pero desprovistas de su soberanía. Perdón, ¿me está usted hablando del nuevo orden mundial? ¿De una conspiración, como lo llaman algunos? Bueno, vamos a ver, el nuevo orden mundial es un nombre que el propio Rockefeller utiliza. Es decir, habrá gente que sobre esto escriba cosas absurdas y hable de los reptilianos y cosas de este tipo. Pero estamos hablando de un nuevo orden mundial, el propio David Rockefeller hablaba de ello. Se puede denominar conspiración en la medida en que en buena parte de su trayectoria esto ha sido algo oculto, y hay un discurso extraordinario de Rockefeller ante la Trilateral donde da las gracias a medios de comunicación importantes en Estados Unidos porque conociendo esto se lo han ocultado al público. ¿Y cómo entroncamos este asunto de un nuevo orden mundial o una agenda globalista, como la llaman otros, con todo esto que estamos viviendo en nuestros países? Bueno, es bastante sencillo. Vamos a ver, la agenda globalista funciona sobre una serie de pilares que son muy concretos. Uno de los pilares es el hecho de que vamos a acabar con la independencia nacional. Las naciones son naciones que, si tomamos el ejemplo de un huevo, le vamos a quitar la yema, le vamos a quitar la clara y va a quedar solo la cáscara. Y entonces ese es uno de los objetivos. Vamos a acabar con las identidades nacionales, vamos a acabar con las identidades culturales, vamos a crear naciones que sean prácticamente como una arcilla que se puede modelar. Eso transcurre a través de varias cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, es el práctico monopolio de los medios de comunicación. En estos momentos, en torno al 80% de las informaciones que aparecen en las agencias internacionales, en los medios de comunicación, pero incluso en las películas de dibujos animados de niños, están en manos de solo 7 multinacionales. Y en ese sentido nos es bastante fácil dirigir a la opinión pública en ese sentido. El segundo fenómeno es el de una inmigración que acabe lesionando totalmente la identidad nacional. Y en este sentido eso se puede ver con más claridad quizá en Europa Occidental que en el caso del continente americano, pero vamos en esa dirección. En tercer lugar, impulsamos la ideología de género. Una sociedad va a ser siempre más débil, más frágil, más desprovista de protecciones si acabamos destrozando la familia. Y en ese sentido la política es muy clara en cuanto a la agenda globalista. El último aspecto es que nos vamos a librar del cristianismo porque tiene una escala de valores que se resistirá frente a esto. Ahora, ¿cómo tiene esto que ver con la situación actual? Déjeme darle unos ejemplos. En el caso de Ecuador, el Parlamento, el legislativo de Ecuador, rechaza una ley de aborto. Apenas unas horas después tenemos disturbios en todo el país utilizando a las minorías indígenas de manera especial. En Perú, en un momento determinado, hay una resistencia a que el Tribunal Constitucional sea nombrado por el Legislativo, como lo establece la legalidad, porque además el Tribunal Constitucional frenaría las iniciativas de ideología de género, y por el contrario hay un intento del Ejecutivo de que el Tribunal Constitucional ya no se nombre legalmente, sino que ese Tribunal Constitucional en su nombramiento tengan que ver organizaciones que dependen de George Soros, que es uno de los grandes rostros de la agenda globalista en estos momentos. Cuando eso no se consigue, se produce un autogolpe, creo que no se puede denominar de otra manera lo que ha sucedido en el Perú, y de pronto es imposible que la legalidad constitucional siga adelante.
No se produce más violencia porque ese autogolpe invalida de alguna manera, impide la acción del poder legislativo, pero se ha producido una situación de ese tipo. En otro caso, como en el caso de Chile, el objetivo es mostrar que Chile no es un oasis, que no existen oasis en este mundo y que, por supuesto, podemos quebrar la estabilidad de cualquier país cuando queremos. Estamos en una situación que abarca realmente a todo el hemisferio y además todo esto precedido por unas palabras muy airadas de George Soros hace apenas unas semanas, antes de que se desencadene todo este tipo de conflictos, señalando que la agenda de género y la agenda globalista no está avanzando en Hispanoamérica con la velocidad que él quiere y hay que conseguir que avance.